los temas que vamos a ver el día de hoy para el de genética molecular es la replicación, la transcripción y la traducción. Para genética mendeliana vamos a ver los conceptos generales sobre este tipo de genética, vamos a ver las leyes de Mendel y vamos a ver qué otros tipos de herencia existen aparte de estas leyes de Mendel. Entonces empecemos con lo que es la genética molecular. Entonces, el objetivo de la genética molecular es el objeto de estudio es el gen. Entonces, el gen es el que contiene la información genética y esa información genética se encuentra en los cromosomas. Entonces, en los cromosomas está la composición y la expresión, que la expresión es ya a lo que lleva a las proteínas, a la producción o la síntesis de proteína. Entonces, los cromosomas están en el núcleo de la célula, que es donde se encuentra ese material genético. Entonces, miren, aquí tenemos una célula eucariota. Sabemos que es una célula eucariota porque contiene un núcleo. Entonces, en ese núcleo tenemos los genes que se encuentran almacenados están en forma de cromosomas. Entonces, esto es como la composición de un cromosoma, que cuando están compactados están en forma de cromosomas y cuando no están compactados están en forma de cromatina. Entonces aquí, como descompactando este cromosoma, vamos a ver que toda esa forma que da el cromosoma es que ADN, doble hélice de ADN, que recordemos que el ADN se encuentra formado por un grupo fosfato, un azúcar, una pentosa y bases nitrogenadas, que para el ADN vamos a tener la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Entonces, esto es la composición de cómo está compuesto un cromosoma. Los cromosomas es cuando ese ácido nucleico, ese ADN, está compactado. Entonces ahora vamos a ver la estructura de ese ADN, como les decía. Entonces está formado por una pentosa, que para el ADN es la desoxirribosa, que sería esta que vemos aquí, un grupo fosfato, que es un PO4, que es este que vemos aquí en amarillito, y las bases nitrogenadas, que son las que vemos que están conectadas unas a otras. Entonces aquí la timina siempre se va a unir con la adenina, la citosina siempre se va a unir a la guanina, y estas rayitas acá, esto acá me indica la unión que tienen. Entonces la adenina con la timina siempre va a estar unido por dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina siempre va a estar unido con tres puentes de hidrógeno. Entonces esta escalerita que se va formando con esa pentosa, ese grupo fosfato y esas bases nitrogenadas es lo que nos dan la forma de escalera de ese ácido nucleico. Entonces es un ácido que tiene doble hélice. ¿Qué tenemos que tener claro acá en la estructura del ADN? Las bases nitrogenadas, cómo se complementan unas a otras. Entonces, timina, recordemos, siempre se une a la adenina y la citosina siempre se une a la guanina, o al contrario. Ahora vamos a ver las diferencias entre el ADN y el ARN, porque recordemos que también hay otro ácido nucleico que es el ARN, que tiene la función de transportar ese material genético que se encuentra almacenado en el núcleo, porque el ADN no puede salir del núcleo, siempre está dentro del núcleo. Entonces, para poder transportar esa información que está almacenada en ese núcleo, el ARN tiene esa función. Entonces, este ácido nucleico sí puede salir, que el núcleo es poroso,
sí puede salir del núcleo. ¿Hacia dónde? Hacia el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, que es donde se van a fabricar las proteínas. Entonces, a partir de esto, podemos concluir que las proteínas se sintetizan, se fabrican a partir de ¿quién? De los genes que se encuentran en el ADN. Entonces, las diferencias que vamos a encontrar son diferencias muy marcadas. Los dos van a estar compuestos de un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Entonces, la primera diferencia es ese azúcar. El azúcar del ADN se llama desoxirribosa. Vamos a tenerla aquí. Es una pentosa que tiene 5 carbonos. El azúcar del ARN va a llamarse ribosa. ¿Y cuál es la diferencia estructural entre estas dos azúcares? Que en este carbono va a haber una unión de un OH para el ARN. En este mismo carbono, para el ADN, no vamos a tener el oxígeno, solo vamos a tener el hidrógeno. Entonces, esa es una de las diferencias de esos dos ácidos nucleicos por el azúcar. Desoxirribosa para el ADN, ribosa para el ARN. Otra diferencia son las bases nitrogenadas. Para el ADN, la base exclusiva de este ácido es la timina. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar esta timina en un ARN. Lo mismo para el ARN, la base exclusiva es el uracilo. No vamos a encontrar en un ADN uracilo. Entonces, si nos dan un gen y tiene timina, yo puedo decir que ese es un ADN. Si me dan un gen y contiene uracilo, yo puedo decir que ese es un ARN. Y otra diferencia marcada es la doble hélice del ADN. Entonces, el ADN va a ser de doble cadena, que van a estar unidas con esas escaleritas, y el ARN es cadena sencilla, una sola hebra, no va a ser doble. Entonces, esa es otra de las diferencias entre estos dos ácidos nucleicos. Entonces, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? Muestra cómo se relacionan esos ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Y recuerden que las proteínas son moléculas orgánicas que tienen como la mayor funcionalidad en el organismo. Entonces, vamos a encontrar que el ADN se replica. ¿Qué quiere decir? Que forma ADN a partir de una cadena molde. Entonces, a partir de esa cadena molde va a formar otra cadena de ADN. ¿Y quién ayuda o quién contribuye a que eso pase? Enzimas específicas para hacer esa acción. Entonces, cuando el ADN se replica, todo esto se hace en el núcleo. Va a haber un proceso inicial que se llama transcripción. Entonces, ¿qué quiere decir transcripción? Que a partir de ADN se va a formar ARN. ¿Dónde se da el proceso de transcripción? Se da en el núcleo. Entonces, entran enzimas, comienzan a copiar la información que hay en los genes, en las cadenas de ADN y producen ARN. Eso se llama transcripción. Cuando se da la transcripción, que consiste de la forma más sencilla, la producción de ARN, ese ARN sale del núcleo. ¿Hacia dónde? Hacia el citoplasma. Luego que sale del citoplasma, ese ARN va a pasar un proceso que se llama traducción.
se traduce esa información que trae el ARN proveniente del ADN en qué? En proteínas. Ya esa proteína, cuando cumple todo el proceso de síntesis, va a tener una funcionalidad. Entonces esta es como el resumen de cómo se da ese proceso de elaboración de proteínas a partir de quién, de esos ácidos nucleicos. Entonces, como les decía, replicación, obtención de dos copias idénticas del ADN. Nosotros siempre vamos a tener una cadena molde y una cadena nueva. Entonces, por eso se dice que el ADN es semiconservativo, porque siempre va a conservar una cadena. La transcripción es a partir de ese ADN se va a producir ARN, la síntesis, producción. Entonces, ese ARN mensajero, esta M me indica que es el mensajero, el que lleva el mensaje, se forma a partir de ¿quién? De un fragmento de ADN. El ARN, como les decía ahorita en las diferencias, no posee timina, sino que va a tener uracilo. Entonces miren aquí este pequeño ejemplo. Esto es un gen. ¿Qué es un gen? Nucleótidos. Entonces vamos a tener timina, timina, guanina, citosina, 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 adenina, adenina, guanina, 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 timina, 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 guanina. Entonces aquí puedo duplicar esa cadena, ¿cierto? Digamos que esta es la cadena molde. Entonces ya yo sé que la timina siempre se va a unir con la adenina. Entonces donde hay T pongo A. Donde hay G ya yo sé que se va a unir con la C. Y donde hay C ya yo sé que se va a unir con la G. Entonces así voy copiando, voy agregando esas bases nitrogenadas. Entonces ahí ya hice una replicación de esa cadena molde que había inicialmente. Luego voy a hacer la transcripción. Voy a formar ARN a partir de un fragmento, de este fragmento de gen de ADN. Entonces, la adenina, como ya no hay timina, esa adenina siempre se va a unir a un uracilo. Entonces, para formar la cadena de ARN mensajero, donde aparezcan las A, voy a colocar U. La C y la G siempre es igual. Donde hay C coloco G, donde hay G coloco C. Entonces, AU, CG, GC y así voy armando la cadena de ARN mensajero. Entonces, este proceso es la transcripción. Ya yo tengo mi cadena, ya yo formé, ya se sintetizó esa cadena de ARN mensajero. Entonces, ahora esa cadena que fue elaborada se va a ir ¿a dónde? ¿A qué proceso? Al proceso de la traducción para que se forme la proteína y esa proteína vaya y cumpla una función en el organismo. Entonces vamos a mirar. Entonces, la traducción es como el paso final de ese proceso, de esa síntesis. Entonces, y la traducción es la lectura, se traduce esa información que trae ese ARN mensajero para poder realizar o para poder sintetizar la proteína. Entonces, ¿cómo hace la célula para leer esa información? Entonces, esa información se lee a partir de codones. ¿Y qué es un codón? Son 3 nucleótidos. Entonces, miren aquí, G. Aquí tenemos un codón. Entonces, este codón va a tener una información. ¿Y dónde obtengo esta información? En este código genético. Este código genético es universal, o sea que en toda la Tierra va a ser el mismo, no va a cambiar, va a ser igual. O sea que si aquí en Colombia la UUU es fenilalanina,
En China, esa UUU va a ser el mismo aminoácido, fenilananina. Esto casi siempre cuando nos hacen preguntas sobre traducción, casi siempre nos dan el código genético, porque uno no se aprende todo este código, se aprende dónde inicia y dónde termina. ¿Dónde inicia? Donde dice aquí inicio. Entonces en la célula, cuando hay un AUG, ahí empieza a leerse la información. ¿Y cuándo termina? Cuando hay un pare, cuando hay un alto, porque no todo puede ser infinito, ¿cierto? Entonces en la célula siempre va a haber un pare. Cuando ya la proteína llegó hasta ahí, ya no necesita más, entonces cuando la célula encuentre un alto, ahí se va a terminar la síntesis, la producción de esa proteína. Entonces, miren este codón. Entonces miren este gen. Todo esto es un gen. Y cada 3 bases es un codón. Entonces, UUG. Entonces me voy acá al cuadro, al código genético y busco UUG. Entonces acá está, es la leucina. Entonces miren, leucina, CCC, busco acá, CCC, acá, prolina, y así voy mirando y voy definiendo cada aminoácido que corresponde a ese codón, y esa es la traducción, y así lo hace la célula en el ribosoma. Todo este proceso de traducción se hace en el ribosoma, en los ribosomas, que son las organelas encargadas de fabricar las proteínas. Entonces, miren que a partir de esa información que trae este ARN mensajero, se va a tener un aminoácido para la traducción. Se traduce esa información en un aminoácido y ya ese aminoácido va a formar una proteína específica. Si ustedes miran acá, van a observar que hay varios codones para un mismo aminoácido. Entonces, por eso se dice que el código genético es degenerado, porque un solo aminoácido puede ser o puede tener varios codones. ¿Por qué? Porque la cantidad de codones, hay más codones que aminoácidos. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este gen, esta cadenita. Entonces, a partir de esta cadenita formamos ARN mensajero. Entonces, recuerden que las T se cambian por las A no va a haber T, sino que va a haber U. Entonces, siempre que haya una U en un gen, me está indicando que es un ARN. Siempre que haya una T en un gen, me está indicando que es un ADN. Entonces, este proceso que yo estoy haciendo de aquí a aquí se llama transcripción. Y recuerden que esto se hace en el núcleo, ¿sí? Entonces ya hago el proceso de traducción, busco en el cuadro genético, en el código genético, a qué corresponde cada 3 bases nitrogenadas, o sea, cada codón. Entonces simplemente busco AUG. AUG es la metionina, que es donde inicia, y ya voy haciendo o voy colocando los aminoácidos correspondientes. Entonces, digamos que esto corresponde a una proteína X, a una hemoglobina. Digamos que estos son los codones, los aminoácidos que codifican a la hemoglobina. Entonces ya estos aminoácidos se van y forman varios procesos, tienen 4 etapas para ya formar la proteína funcional. ¿Que pueden haber errores en la lectura? Sí,
pueden haber errores en la lectura, pero esos errores se pueden corregir. Ya si es algo más a fondo, una mutación o algo ya congénito, genético, ya sí la función, la proteína puede verse afectada y averiarse su funcionalidad. Entonces miren, núcleo, sale el núcleo, citoplasma, ribosomas y la traducción en los ribosomas. Ahora vamos a ver lo que es la genética mendeliana. Entonces, aquí vamos a tener algunos conceptos para que nos quede claro este tema de genética mendeliana. Entonces, el nombre de genética mendeliana se debe a Gregor Mendel, que fue el que trabajó en este tipo de genética. Entonces aquí tenemos que tener claro qué es un gen, qué es un alelo. Entonces un gen, recordemos que es una parte del ADN y que esa parte codifica para cierta característica. Entonces nuestros genes van a codificar una característica determinada. El alelo son las alternativas o las variedades que puede tener ese gen. Mendel trabajó con semillas de guisantes, porque eran como las plantas que se reproducían mucho más rápidos. Entonces él trabajó con el color de la semilla, con la textura, y fue haciendo a lo largo de los años sus 3 leyes que salieron pues de toda la investigación que él hizo. Entonces, cuando nosotros hablamos de haploide, estamos hablando de células u organismo con un solo alelo por gen. Cuando somos haploide tenemos un solo gen. Cuando somos diploides tenemos 2 alelos por gen. Entonces nosotros los humanos somos diploides, tenemos dos alelos por gen. Homocigoto tiene 2 alelos iguales para ese gen. Heterocigoto presenta 2 alelos diferentes. Dominante es el alelo que se expresa cuando hay heterocigosis, o sea, cuando es heterocigoto, y recesivo es el alelo que queda oculto cuando hay heterocigosis o cuando es heterocigoto. Entonces, siempre que sea un organismo heterocigoto, cuando hay 2 alelos diferentes, siempre va a haber uno que va a dominar sobre el otro. Entonces, el que domina, valga la redundancia, es el dominante, y el que queda oculto es el recesivo, que ahorita vamos a ver cuándo se expresa ese recesivo. Genotipo son todos los genes. Eso, lo que no podemos ver es la información genética que tiene ese organismo, que de dónde provino esa información genética, de esas células reproductivas que se unieron para formar un ser vivo. Y el fenotipo es la expresión de ese genotipo, es lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué es el fenotipo? El color de los ojos, la forma del cabello, el color de la piel, la forma de las cejas. Eso es el fenotipo. ¿Cómo se expresa ese genotipo que no podemos ver? Entonces, Mendel sacó 3 leyes. La primera ley se llama ley de la uniformidad. ¿Y en qué consiste? Que a partir de padres puros, padres homocigotos, se obtiene, o toda su descendencia va a ser igual. Entonces, aquí, esto es como un pequeño resumen de esta primera ley. Entonces, tenemos un padre homocigoto dominante. Casi siempre nosotros colocamos mayúscula para el alelo dominante, y una madre, pongámosle así,
recesiva, homocigota recesiva. Entonces, dominante, el color amarillo, recesiva, el color verde. Entonces, parentales son los padres. Entonces, ¿qué gametos me van a dar estos padres? Este padre me va a dar el gameto A mayúscula y esta madre me va a dar el gameto A minúscula. Entonces, aquí la unión de estos dos gametos me va a dar ¿qué? La heterocigosis, heterocigoto. Entonces miren que en esta primera generación, en estos primeros hijos de este cruce van a ser ¿qué? Todos heterocigotos. O sea que todos los hijos que esta pareja tenga van a ser ¿qué? Heterocigotos. A mayúscula, A minúscula. Este sería el genotipo. ¿Y cuál sería el fenotipo? Todos van a ser de color amarillo. Esto sería la F1, primera generación. Entonces, miren, resulta que para hacer como más fácil los cruces en genética, un señor de apellido Punet creó este cuadrito. Entonces aquí colocamos la madre y el padre, aquí colocamos los padres, acá colocamos los gametos, cómo son los alelos, y empezamos a hacer cruces. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula. Entonces miren, toda la descendencia va a ser 100% heterocigota. Ese sería el genotipo. Y toda la descendencia va a ser de color amarillo. Ese sería el fenotipo. Ahora, ¿qué pasa o qué hizo Mendel para su segunda ley? La segunda ley se llama segregación de caracteres. Entonces, ¿qué hizo él? A partir de dos individuos heterocigotos, entonces él vino y tomó esos organismos heterocigotos y los cruzó entre ellos. Entonces, a partir de esos individuos heterocigotos se obtienen descendientes que muestran todos los genotipos y fenotipos que se pueden obtener. Entonces, miren lo que hizo. Entonces, miren, esta es la primera ley. Dos organismos puros se cruzan y obtienen heterocigotos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo Mendel? Esos heterocigotos los cruzó entre sí. Esa primera generación filial la cruzó. Heterocigoto con heterocigoto. Entonces, lo mismo, parentales, gametos, primera generación filial, luego parentales, gametos, segunda generación filial. Entonces, miren, tenemos la primera generación. Heterocigotos, heterocigotos. Entonces, vamos a hacer el cruce. A con A, siempre muchachos, siempre la A mayúscula siempre va adelante, independiente si aquí está, el que está de este lado, siempre va a ir adelante porque es la que domina. Entonces miren, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? ¿O qué pudo concluir Mendel cuando vio que sus semillas tenían un color verde y habían otras de color amarillo? Pero entonces él decía, pero si se cruzan dos de color amarillo, ¿por qué me dan de color verde? Entonces miren que el alelo recesivo solo se expresa cuando está en homocigosis. Si no está en homocigosis, ese alelo recesivo va a estar oculto. ¿Por quién? Por el alelo dominante. Entonces, para la segunda ley de Mendel, que es la segregación de caracteres, vamos a tener que el 75% van a ser amarillos y el 25% van a ser verdes. Es lo que uno llama 3-1. 3-1. 3 dominantes, 1 recesivo. Entonces miren la proporción genotípica, 1
homocigoto dominante de 4 opciones posibles, sería un cuarto. En heterocigosis, 2 de 4 opciones posibles. Y recesivo, 1 de 4 posibles. Eso sería la proporción genotípica. La proporción fenotípica, 3 cuartos, 3 de 4 posibles amarillas, un cuarto de 4 posibles verdes. Y esa fue la segunda ley. Entonces, para la tercera ley, ya Mendel se quiso complicar un poquito más. Entonces, aquí en la tercera ley, que se llama segregación de caracteres independientes, lo que hizo él fue analizar 2 genes con 2 alelos diferentes cada uno. Entonces, en esta ley se concluye que las 2 leyes anteriores se cumplen de igual manera, o sea que siempre va a ser si se dan esos cruces. Entonces, miren, aquí ya es un poquito más largo, entonces aquí vamos a tener para la textura de la semilla y para el color de la semilla. Entonces vamos a tener semillas lisas, amarillas, semillas rugosas, verdes. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Las lisas son las dominantes, las rugosas son las recesivas. Entonces, el color dominante es el amarillo, el color recesivo es el verde. Entonces, ¿qué alelos me van a salir de acá? La A mayúscula y la B mayúscula. Y de aquí la A minúscula, la B minúscula. Entonces, mire que son homocigotos dominantes, homocigotos recesivos. Entonces los cruzo y me dan heterocigotos. ¿Para qué? Para las 2 características, ¿cierto? Esos heterocigotos, primera ley, segunda ley. Entonces, esos heterocigotos, ¿qué voy a hacer? Los voy a cruzar, ¿cierto? Y ya para el cruce voy a formar o voy a obtener mi tercera ley. Entonces, es independiente porque vamos a tener que se va a expresar la parte lisa y la parte del color. Entonces, aquí vamos a tener que vamos a encontrar esta tercera ley, uno la conoce como 9-3-3-1. Entonces, vamos a tener lisas, vamos a contar. Empezamos a hacer los cruces con el cuadrito de Punnett para que se nos sea más fácil. Entonces, semillas amarilla y lisa, vamos a tener 9 de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces vamos a tener 9 semillas amarillas y lisas. ¿De cuántas? De 16 posibles. 3 amarilla y rugosa. 1, 2 y 3. 3 amarillas y rugosas. 3 verde y lisa. Aquí me faltó aquí se me duplicó esto. 3 verde y lisa. Y 1 sobre 16 verde y rugosa. Acá vamos a omitir esto de acá abajo. Sería nada más lo que está en el cuadrito, sino que se me duplicó. Entonces sería 1 sobre 16 posible que va a tener los alelos recesivos tanto para el color como para la textura. Entonces este es como el cuadrito de la proporción de lo que vamos a tener en genotipos y en fenotipos. Y como son independientes, entonces lo hacemos de manera independiente. Entonces vamos a encontrar otros tipos de herencia que también fueron descritas por Mendel. Entonces vamos a tener la dominancia incompleta, que en heterocigosis se muestra en el fenotipo una mezcla de ¿quién? De los 2 alelos. Entonces flor roja más flor blanca va a dar flor rosada. Entonces esa es dominancia incompleta, no dominó uno, sino los 2 fueron expresados. Los alelos múltiples, eso se da en el tipo de sangre
que recuerden que el tipo de sangre es A, B, O, entonces ahí podemos tener alelos múltiples. La codominancia es cuando los dos alelos dominantes, en este caso para el tipo de sangre, el A es dominante, el B es dominante y el O es el recesivo. Entonces en la codominancia es cuando se expresan los dos dominantes. En este caso se expresa el A y se expresa el B. ¿Qué tipo de sangre sería ese individuo? AB. Entonces tiene una codominancia para ese carácter. Herencia ligada al sexo, son genes ligados a los cromosomas sexuales. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener enfermedades que van a estar ligadas al sexo. Una de ellas es el daltonismo, que son las personas que no logran distinguir muy bien los colores. Entonces está ligada a esos cromosomas sexuales. El día de hoy vamos a hablar un poco de genética del área de biología mientras realizamos un par de preguntas. El siguiente árbol genealógico muestra el estudio de una población de leones en los cuales se presentan individuos con albinismo, una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por un defecto en la producción de la melanina que ocasiona poco o ningún color o pigmento en la piel, el cabello y los ojos. Y aquí tenemos pues la genealogía o árbol genealógico, donde estamos relacionando a la familia de leones en la cual se está realizando el estudio. Usando las letras A para el alelo dominante y A mayúscula para el alelo dominante y A minúscula para el alelo recesivo, los genotipos de los primeros individuos que se cruzaron en la generación 1 serían A, dice macho, A mayúscula y hembra, A minúscula minúscula, pues opción B, opción C, tenemos las cuatro opciones pues. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en el árbol genealógico? Allí, como mencioné anteriormente, vamos a relacionar la familia en la cual se está realizando un estudio de transferencia de una característica, en este caso el albinismo. Ese árbol genealógico tiene unas convenciones que son las siguientes. Los círculos van a representar a las hembras, los cuadrados a los machos. Esta línea horizontal que une este macho con esta hembra me está indicando que ellos se cruzaron, y luego esta línea que baja aquí me dice que ellos tuvieron unos descendientes, que son este individuo, este que está aquí unido con esta línea, este es el tercero y esta es la cuarta. Para ayudarnos a posicionar sobre el árbol genealógico tenemos una numeración. Del lado izquierdo tenemos en números romanos las generaciones, solo 3 generaciones. Y luego cada individuo se enumera con los números 1, 2 o si hay más en esa generación, pues con los siguientes. Entonces, por ejemplo, este es el individuo 1 de la primera generación, este sería el individuo 3 de la segunda generación y este sería el individuo 7 de la tercera generación. Bueno. Cuando vamos a representar la transmisión de una característica o una enfermedad o un síndrome, vamos a representar esa característica con los individuos que estén con color, en este caso azul. Entonces, en esta pregunta estamos hablando de albinismo, así pues los que están en color azul serían individuos albinos. Estos dos también son albinos. Y aquellos con el cuadrado o círculo sin rellenar son individuos que no tienen el albinismo. Bueno. ¿Cómo vamos a proceder entonces para saber cuál es el genotipo o combinación de letras de la primera generación, que es la que nos están preguntando aquí? Primero, debemos tener en cuenta que acá nos están diciendo que vamos a tener dos alelos. Tenemos el alelo A y el alelo A minúscula. Y estamos viendo aquí en las opciones que cada individuo tiene dos de ellos, sin importar la combinación. Miremos que por ejemplo este tiene las dos A mayúscula, este tiene dos A minúsculas y este tiene una y una. Entonces, con estos dos alelos, A mayúscula y A minúscula, ¿cuántas combinaciones posibles vamos a tener? Vamos a tener 3 posibles combinaciones. Tenemos o individuos que tienen A mayúscula, e individuos que tienen
A mayúscula, A minúscula, o también podemos tener individuos que tienen las dos A minúscula. Aquí están. Listo. Como la característica que nos están mencionando acá arriba, albinismo, es autosómica recesiva, eso me indica que solamente aquellos individuos que son recesivos para las dos características, o sea, estos que están aquí, solo ellos van a ser albinos. Mientras que los otros dos, tanto este que tiene las dos mayúsculas como este que tiene una mayúscula y una minúscula, estos van a tener un color, entre comillas, normal. Entonces pongámosle aquí color. Listo. Bueno, vamos a la genealogía. Aquí tenemos que este individuo, o esta hembra en este caso, tiene albinismo, porque tiene el círculo está relleno con color. Entonces de ella podemos estar seguros que es A minúscula, A minúscula. Listo. Entonces miremos cuáles opciones se pueden descartar. Hembra, A minúscula, minúscula. La A, dejémosla ahí por el momento. B, la hembra dice aquí que es A mayúscula, mayúscula. Entonces la B, descartada. C, la hembra es A mayúscula, minúscula. Descartada la opción C. Y D, la hembra A minúscula, minúscula. Todavía podría ser. Ya solamente nos falta mirar qué es el macho. Bueno, en este caso nos está mostrando que el macho tiene un color normal pues para esa especie, por lo cual podemos contar con que tiene una A mayúscula, porque tiene el color normal. Pero la A que le acompaña ahí, ¿cuál es? ¿Es esta o es esta? Porque miren que aquí para color o pueden ser las dos mayúsculas o puede ser una mayúscula y una minúscula. Podría ser cualquiera de los dos casos. Como no podemos saberlo solo mirándolo a él, vamos a recurrir a los descendientes, a los hijos que tienen esta parejita. Entonces vamos a mirar a este individuo. Este es hijo de esa pareja. Como este individuo, vamos a sacarlo por aquí, tiene albinismo, significa, y sabemos que tiene albinismo por el color, es azul, está relleno con el color, él debe ser así. Esta A pudo haber sido esta que le heredó la mamá. ¿Y de dónde vino esta A? Del otro progenitor, o sea, del papá. Así, la A que le hace falta a este individuo es la A minúscula. Así que el papá, este, es heterocigoto. Vamos a mirar cuál. Opción A, me está mostrando que el individuo, que ese individuo es homocigoto dominante, que no es, entonces tachamos ahí, esta no es. Y ya finalmente tenemos que la opción D. El macho es heterocigoto, miren que aquí tenemos una mayúscula y una minúscula, y la hembra es homocigota recesiva. Las dos letras son recesivas para esa característica. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Entonces, de repaso, cuando el individuo tiene las dos letras iguales, se le denomina homocigoto. Y cuando tiene una y una, heterocigoto. Esto que tenemos acá es un árbol genealógico o genealogía que nos ayuda a relacionar los individuos de una familia. Y de este lado tenemos numeración en romanos para las generaciones y aquí numeración en este estilo arábigo para los individuos dentro de cada generación. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta también es de genética, pero es un poco más tirando hacia la parte de genética molecular. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el ADN se duplica para formar más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir de ADN. A partir de las cadenas de ADN se observan las secuencias durante la duplicación y la transcripción. Y se registran los datos obtenidos en la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tablita, aquí decimos que esto fue resultado de una duplicación y estos son resultados de una transcripción. De acuerdo con los datos reportados en la tabla, ¿cuál sería la cadena resultante para la transcripción? Bueno,
En estos ejercicios es muy importante recordar cuál es el apareamiento entre los nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos? Cada una de estas letricas que está acá me representa un nucleótido, que es una molécula muy grande, pero para simplificar estos ejercicios de genética solamente vamos a usar la letra inicial de su nombre. La C es de citosina, la A de adenina, la T de timina, la G de guanina. Y por acá tenemos una diferente, la U de uracilo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que en el ADN vamos a encontrar adenina, guanina y citosina. Y vamos a encontrar finalmente también en el ADN timina. Mientras que en el otro ácido nucleico, que es el ARN, encontramos adenina, guanina, citosina y uracilo. Muy importante esto. Los de arriba los encontramos en el ADN, los de abajo en el ARN. Nótese que solamente difieren así a grandes rasgos, solamente difieren en este nucleótido. La timina nos ayuda a identificar cuál es ADN y el uracilo nos ayuda a identificar cuál es ARN. Y lo otro muy importante que debemos recordar en este tipo de ejercicios es el apareamiento de esos nucleótidos cuando se realizan esos procesos de duplicación o transcripción. Ese apareamiento va así. La adenina hace pareja con la timina, la guanina hace pareja con la citosina y la adenina, este va por aparte, pongámoslo por acá por aparte, este hace pareja también con el uracilo. Listo. Bueno, entonces, de acuerdo con los datos reportados en la tabla, ¿cuál sería la cadena resultante para cada transcripción? Entonces miremos cada parejita. Esta duplicación, este resultado de duplicación es de un ADN que en este momento no sale allí en la pregunta y no nos interesa. Y este resultado de transcripción es el resultado de transcripción de este ADN que sí tenemos. Y miremos a ver si sí se cumplen las reglitas que acabamos de mencionar. Pero copiémoslo como diferente. Aquí ponemos, va a copiar esta primera. Citosina, citosina. Citosina y timina. ¿Ven? Y la otra va a copiar con otro colorcito. Esta, que es la que le corresponde. Dice guanina, guanina. Entonces la copiamos aquí justo abajo. Vamos a comprobar si siguen el apareamiento que mostramos aquí. La adenina debe hacer pareja con la timina, la guanina con la citosina y la adenina también con el uracilo. Entonces miremos. Primero miremos la citosina, que es el único, el que no cambia. Citosina con guanina o guanina con citosina. Entonces miremos que esta cumple, está bien. Esta cumple, está bien. Esta también cumple. Y esta también cumple. Con guaninas y citosinas vamos bien. Ahora toca mirar las otras. Adenina con timina. Entonces aquí tenemos arriba. Timina con adenina. Cumple. Ahí está bien. Porque recuerden, la cadena de arriba es la que es en ADN. Y esa sí puede tener la timina. Entonces ahí vamos bien. Y esta también cumple. Porque la timina está arriba, en donde está la cadena de ADN, entonces también cumple. Las otras, que es esta que falta, ahí es donde debemos tener cuidado. Adenina con uracilo. Cumple y también cumple. ¿Ven? Entonces estas dos cadenitas de acá están perfectamente emparejadas. Esta cadena sí pudo ser un resultado de transcripción de la cadena que está a su lado izquierdo. Si ustedes revisan estas dos, va a pasar igual. Va a tener un emparejamiento, como se describe aquí con estas reglitas, de cada uno de sus nucleótidos. Y lo mismo va a pasar con esta. Entonces, ¿cuál es la que falta aquí?
tenemos que mirar, yo cambio de color, tenemos que mirar cuál de ellas empareja bien, así como se ha hecho con los ejercicios anteriores, y mostrar la mejor cadenita. Entonces miremos, la A, ¿con quién debe hacer pareja? Tenemos aquí dos reglas, una me dice que con la timina y la otra que con el uracilo. Como lo que vamos a construir acá es un ARN, miren que todos tienen uracilo, son puros ARN, entonces la adenina debe ir con uracilo. Uracilo. Una siguiente A, también con uracilo. ¿Ven? Si de pronto no nos acordamos del emparejamiento, ustedes pueden volverse a otras de las cadenas anteriores y mirar. Miren que por ejemplo aquí la segunda es adenina. ¿Con quién se emparejó? Con uracilo. Aquí la última es adenina. ¿Con quién está emparejada? Con uracilo. Entonces esas pueden estar bien. En la tercera posición tenemos timina. Timina. ¿Cuál de estas reglas tiene timina? La primera. No importa que esté al revés. Entonces debemos emparejarlo con la adenina. Entonces aquí en la tercera posición ponemos adenina. Y en la cuarta tenemos citosina. Y en la siguiente tenemos otra citosina. O sea que vienen dos guaninas seguidas. Guanina y guanina. Entonces vamos a separar un momentico acá. Tenemos uracilo, uracilo, adenina, guanina y guanina. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cuál de las opciones es la que concuerda con la cadena que estamos construyendo? Entonces miren que la opción A no concuerda allí. La opción B concuerda hasta aquí, que hasta aquí es donde la estamos haciendo. La opción C y D tampoco concuerdan con el orden. Entonces aquí la opción B es la correcta. Listo. Ahí está nuestro ejercicio ya hecho. Para recordar, entonces, muy importante, debemos tener en cuenta cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN de acuerdo a sus nucleótidos. Y el único par que nos permite hacer esa diferencia son la timina y el uracilo. Timina para el ADN, uracilo para el ARN. Y también las parejas nos ayudan mucho a hallar, a concretar los ejercicios. Adenina con timina, guanina con citosina, y cuando estamos construyendo ARN, la adenina debe ir con uracilo. Y hasta ahí nuestro ejercicio de genética molecular. Vamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos este ejercicio que nos son unas gráficas con una tabla. Entonces vamos a ver, debemos mirar cuál gráfica corresponde con cuál tabla. Miremos ahí la pregunta. Un grupo de estudiantes comienza a documentar dos características de cierto tipo de plantas para determinar cómo es su patrón de herencia. Las características estudiadas fueron la longitud del tallo y el color de las flores. Para cada una de ellas existen dos variantes, así, plantas altas y bajas y flores rojas y blancas. Los datos fueron recopilados en la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tabla. Especie 1, tenemos 55 individuos que son altos con flores rojas. 18 individuos que son bajos con flores rojas. 18 individuos que son altos con flores blancas y solo 6 individuos que son bajos con flores blancas. Y también tenemos datos para la especie 2. 42 para esa primera combinación, 14, 14 y por último 5 para esta combinación de características. Bueno, para nosotros saber cuál es la gráfica que corresponde con la tabla, debemos mirar varias cosas. Por ejemplo, cuáles son las variables que están en la tabla y cuáles deberían ir en la gráfica. Debemos mirar también los valores que correspondan, porque pueden que sean las dos variables las mismas, pero con valores diferentes. Y lo otro también que podríamos tener en cuenta es que si yo llego tal vez a una gráfica que parece que se puede sacar de esa tabla, tenemos que mirar si podemos construir esa tabla de la misma manera, porque podríamos construir una tabla levemente diferente y ya vamos a mirar en cuál es la que nos muestra eso. Bueno, entonces la primera opción, tenemos aquí una gráfica un poco extraña que de pronto así por ser rara nos llama la atención, pero como les digo, tenemos que mirar si están las
especies, aquí tenemos especie 1 y especie 2, y si están bien representados esos valores. Y en esta gráfica nos está mostrando que los valores están como apilados. No tengo los 55 individuos de la especie 1 en un lado y los 42 individuos de la especie 2 por otro. No, todo eso está sumado acá. Entonces miren que si yo tomo esta gráfica para intentar sacar una tabla, yo no voy a poder saber cuántos corresponden a la especie 1 y cuántos corresponden a la especie 2, porque aquí me muestra que hay 100. ¿Pero qué? ¿100 qué? ¿50 de 1 y 50 de la especie 2? ¿O serían 60 de la especie 2 y solamente 40 de la especie 1? Entonces ese es el problema. Aquí están mezclados sin hacer esa distinción, entonces no es una muy buena opción de tomar esta tablita. Perdón, esta gráfica. Venimos entonces aquí, opción mala. Opción B. Vemos aquí en el encabezado que están diferenciadas la especie 1 y la especie 2, especie 1 en color rojo, especie 2 especie 1 en color azul, especie 2 en color rojo. Bien, ahí se hizo la diferencia. Aquí en cada una de las combinaciones de las características también se está haciendo la diferenciación. Miren que aquí están todos los individuos para la especie 1 y aquí están todos los individuos de la especie 2 para esa combinación de características, o sea, altas con flores rojas. Toca mirar si los valores concuerdan. De la especie 1 tiene 55 y la especie 2 42. Tenemos que aquí estamos en la línea dice 40, estamos levemente por encima de esa línea, entonces hay 42 para el rojo. Y esta otra está muy por encima, casi llegando al 60, entonces muy probablemente es 55. Ahí están muy bien estos dos. La siguiente es 18 para la especie 1 y 14 para la especie 2. También concuerda ahí, también estén en el orden bien. Esta otra combinación también es 18 con 14, también está muy parecida allí. Y la última es 6 y 5, y también concuerda ahí. La azul debe estar más alta porque tiene el número 6. Entonces ahí la opción B tiene todas muy bien pues representadas y fuera de eso diferenciadas, que eso es muy importante. Esta es. Miremos la opción C. Esta tiene un problema muy grave y es que están sumando en cada sector las dos especies. Miren, este sector rojo me habla de las que son altas y rojas, pero como les mencioné hace un momentico, cuántas de cada una, eso no se puede mezclar porque son especies diferentes, yo no las puedo mezclar así en una sola gráfica. Si tuviera un gráfico de torta para la especie 1 y un gráfico de torta por aparte para la especie 2, tal vez podría ser una buena opción, pero un solo gráfico para las dos especies no, y como está representado en esta ocasión, no es correcto. Entonces aquí tampoco, no, esta no es. Y en la opción D están separadas la especie 1 y la especie 2, especie 1 en azul, especie 2 en rojo, pero al mirar los valores encontramos que los valores están cambiados. Entonces no corresponde con la realidad de la tabla. Miren que, por ejemplo, la especie 1 tiene 55 individuos y aquí me dice que es la especie 2 la que tiene los 55 individuos. Entonces ahí está mala esa representación en barras. Entonces, por lo tanto, nuestra opción correcta es la B. Tiene las especies separadas, tiene las tablas las barras identifican muy bien a cada especie y fuera de eso los valores para cada una de esas características concuerdan con lo que ya tenemos aquí arriba en la tabla. Bueno, y finalmente tenemos esta última pregunta. En un laboratorio de investigación se analiza una especie de tigres en la cual algunos de sus miembros presentan albinismo, para determinar cómo se transmite dicha anomalía genética. Los resultados se muestran en la siguiente imagen. Y aquí tenemos una analogía solamente de una familia muy pequeña con sus dos padres y 4 hijos. Aquí está la convención que nos indica que los símbolos sin rellenar son los sanos o los que no presentan la condición, y los individuos que tienen el símbolo relleno con color, en este caso negro, son los que presentan esa condición de albinismo. Los investigadores concluyen que esta enfermedad se transmite por línea materna. Un error que presenta la metodología de la investigación es que A. Se estudiaron muy pocas generaciones. B. Solo se estudiaron las hembras. C. No se analizaron en varios hábitats.
Y D, no se analizaron generaciones anteriores. Bueno, ¿cuál es el principal problema de este estudio con este árbol genealógico? Es la cantidad de individuos, es muy pequeña. Miren que en el gráfico anterior que tuvimos de una genealogía, habían muchos individuos. De cada uno de estos hijos estaban representadas sus respectivas parejas más los respectivos descendientes de cada una de las parejas, mientras que aquí solamente tenemos una familia muy pequeña. Entonces ese es el principal problema. Entonces A, no se representaron o no se buscaron. Esta es la correcta. No se representaron suficientes individuos para hacer la genealogía. Solo se estudiaron las hembras. Bueno, aquí tenemos que hay un macho estudiado, entonces no concuerda como tan exactamente con esto. C, no se analizaron en varios hábitats. En este caso nos están diciendo ya que el albinismo es una característica que es genética, entonces el hábitat en este momento no cuenta mucho, entonces no es necesario tenerlo en cuenta. Y D, no se analizaron generaciones anteriores. Más que analizar generaciones anteriores es el volumen de individuos. Si por ejemplo nosotros tuviéramos los descendientes de estos o las parejas de estos, no necesariamente necesitaríamos esas otras generaciones anteriores. Necesitamos es volumen de individuos, no importa si son de estas dos generaciones u otros compañeros de esta misma generación. Entonces el principal problema es la falta de individuos que se estudiaron en esta genealogía. Bueno, espero que les haya gustado el tema y que les haya sido de utilidad. Hasta una próxima.